Todo lo que se va a exponer en estos videos se realiza con la intención de informar desde un punto de vista objetivo al opinar del mismo. Por lo tanto, todas las pruebas e información que aquí se expone son públicas o hechas con el consentimiento de las personas involucradas. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al primer episodio de Tiago, el reportero de Guerra Tibiana. Esto es un episodio bastante piloto. Vamos a ver cómo cuela en la comunidad, qué tanto apoyo recibe este video sobre lo que vamos a exponer acá. Y bueno, veamos cómo cala, ¿ok? Si esto va para bien, vamos a aumentar, digamos, la información, vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor, vamos a traer personas que están involucradas en los diferentes conflictos tibianos que hay en estos servidores de Norteamérica. Entonces, aquí vamos a ir adelante, vamos a ver cómo esto se desenvuelve. El primer servidor del cual vamos a hablar el día de hoy va a ser de Cianera, el cual es la unión entre Unicera e Isolera, pero a su vez Unicera a principios del año 2021 fue la unión entre Noctera, Jonera y Torpera, en los cuales el primer servidor y el más antiguo de todo esto fue Noctera, que fue lanzado a finales o a comienzos del año 2018. En cambio, el servidor de Isolera fue lanzado, si no me equivoco, a finales del año 2020 o a principios del año 2021. Esto hace que haya una inmensa ventaja, y más aún en los juegos de 3 años, en los cuales en los servidores de Noctera habían más de 20 niveles 1000 y en el servidor de Isolera apenas y habían 700, y los niveles altos que existían eran productos de las transfers o de que lo hayan comprado en otros servidores. Los equipos dominantes de Noctera y Jonera se unieron junto al equipo que estaba peleando guerra en Torpera, llamados Alzados, que estaba en un frente de guerra en contra de los Neverluz, comandados por Capitán y Anchor. A su vez, en Noctera había un equipo PK comandado por Nano, el cual se unió a Capitán y Anchor para formar así el frente de guerra en contra de la unión llamada Flameboard. Hay que hacer especial énfasis que para que los angloparlantes, o como los llaman los gringos, aceptaran la unión con el equipo de Maca Corruption de Jonera y con el equipo Alzados de Torpera, la condición era que no se iban a exigir makers en ningún otro servidor, sino en Unicera como único servidor que a ellos les importaba para ganarlo y luego defenderlo. Esto es un punto crítico más adelante en esta guerra. La unión llamada Flameboard obtuvo una victoria aplastante en contra de Ultimatum, la cual era la guild comandada por Anchor y compañía. Se llamaba así Ultimatum porque obtenía ciertas ayudas en masivo de parte de Quintera y de su líder César. Anchor se rindió y hizo una reunión con Hells, uno de los líderes de Flameboard, para que lo dejaran en paz en su camino a transferirse a Isolera para soportar el team de la Gold Reaper liderada por Nimertes y por P, la cual estaba peleando guerra en Isolera para terminar de ganar la guerra que allí se presentaba. El resultado fue que el equipo de Nimertes junto a la unión de Anchor fue demasiado fuerte para sus enemigos y en muy poco tiempo dominaron Isolera. Un acuerdo para que la Flameboard no atacara a Anchor en Isolera era que Anchor no se iba a meter nunca en contra de los aliados de la Flameboard en los otros servers, algo que supuestamente él no cumplió porque dejó que sus miembros entraran a servidores como Solidera, Quintera, Wisera, los cuales están siendo guerreados por aliados de la Flameboard. La Flameboard exigió a sus miembros como requisito para Respawn List que crearan un Maker nivel 80 en Solidera y un Maker nivel 50 en Wisera para apoyar a sus aliados en la guerra que ellos estaban llevando en esos servidores. Mientras tanto, la Gold Reaper liderada por Pest, Nimertes y Anchor, que se encontraba dominando Isolera, se empezó a debilitar, ya que varios de sus jugadores, los cuales les importa realmente el contenido PvP para seguir jugando Tibia, se retiraron, entre ellos Nimertes. Esta debilidad la había visto el equipo de la Flameboard. Algunos líderes de la Flameboard, como Mota, no estaban muy de acuerdo con el pacto que hizo Hells con Anchor y decía que tenían que perseguir al equipo de Anchor a donde quiera que ellos fueran. La consolidación de la invasión de Flameboard hacia la Reaper en Isolera se dio por una disputa personal añeja entre Leo, el banque de la Flameboard, y Pez, uno de los líderes de la Reaper. Esto fue dicho por el mismísimo Leo en una entrevista que le hizo Nimertes en su canal de Twitch. Poco tiempo después, Sixo anunció la unión entre Unicera e Isolera y así seguir la guerra que ya se había comenzado en Isolera en Cianera.
Después de varios meses de guerra en Cianera, la Flameboard estaba manteniendo a raya a la Reaper, ya que Pez se enfermó y el team de Nacon invadió a la Reaper en Talera. Pero empezaron a surgir problemas en el liderazgo de la Flameboard, en lo que destacan los líderes Ricanela, Oriana, Hells y Drop. A esto se le sumó la molestia de los gringos por no haberse cumplido el pacto de no crear Maker en otros servidores, y así crearon un team Oriana, Guayo, Ricanela, Nicole, los gringos, y se le sumaron los ninjas por problemas personales contra Drops. Y así la Flameboard se dividió en dos equipos, la Loyalty, en donde están los alzados, y la Cianarchy, en donde están la unión de Oriana, Ricanela con los gringos y ciertos ninjas. Los que conforman a la Guild Cianarchy dicen que ellos han venido defendiendo el servidor en contra de la Reaper durante todos estos meses, por lo tanto ellos creen que deberían de tener los derechos absolutos del claimeo en el servidor. Esto no lo iban a permitir la porción de los Loyalty y por lo tanto empezaron una guerra entre ellos. La Reaper, al ver la división de la Flameboard, contactó a la parte de los Cianarchy para unir fuerzas y así quiquear a los alzados del servidor. Pero la Cianarchy no es muy afín a los ideales de la Reaper y por lo tanto no aceptó, aunque llegaron a un acuerdo de no atacarse entre ellos mientras estén los alzados en el servidor. Aunque hay un secreto a voces de que si se quiquean a los alzados, la Reaper, que les encanta el contenido PvP, pueden irse del servidor a pesar de algunos pocos que sí les gustaría disfrutar de Cianera, y así setear unas reglas con la Cianarchy para crear de Cianera una nueva Noctera en donde todos pueden ser partícipes de la misma. La guardia desde los streams se ve bastante activa. De momento los alzados están defendiéndose de los ataques de la Cianarchy y los Reaper, los cuales a veces atacan en conjunto y otras veces atacan por separado en lugares distintos. Hay mucha desinformación en medio de esta guerra, por lo tanto hay muchas personas que eran parte del team de los gringos en Noctera que están en los alzados. Entonces publicaron en los foros que van a hacer una reunión en Discord acerca de lo que pasó y lo que tienen ellos planeados en el servidor, para ver quiénes se les pueden unir y quiénes son considerados realmente enemigos en el mismo. Pues adivinen quién se activó después de unas moviditas allí como neutral, haciendo entrevistas y jugando el servidor de Esmera, pero se lo dejo para que él mismo con sus propias palabras se lo explique el porqué. Y en ese peo yo había ya reclamado que el vato me estaba invitando a correr y nada, buscándome peo. Y entonces a partir de ese día yo dije que yo no quería ver esa goma en ese servidor, pues. Y entonces justo ayer entraron unos soportes de Quintero y el Goma entró al stream con una cuenta ahí que se creó a tirarme mierda, a decir que vamos a correr de nuevo. Estaba con el pinche intensidad de correr. En conclusión, Nimertis entró en la guerra porque Goma, uno de los miembros de los alzados, le estaba boconeando. Pero eso no es todo. Mauri, el líder de Unstoppable de Solidera, subió a sus historias de Instagram una conversación que tuvo con Aidan, el cual es el líder de sus enemigos allá en Solidera, y el cual le dice que quien sea que gane la war allá en ese servidor va a ir en contra de los alzados. Yo no sé qué pudo haber pasado. Me recuerdo que al principio de la guerra los alzados dieron hasta 150 KTC a Eternity para que las personas pagaran sus transfer y le dieron un poco de support, pero parece que tuvieron un problema de por medio en el cual Aidan quedó bastante molesto con Leo y lo quiere hacer pagar. Si alguien sabe el contexto de esto, por favor contácteme porque quiero saber y explicarle a las personas qué es lo que pasó entre Eternity y los alzados. Muchachos, ¿qué creen ustedes que pasará en Cianera? ¿Será que los alzados podrán ganar esta guerra o serán quiqueados por Cianarchy y Reapers? ¿O al menos creen ustedes que la Reaper, al ver que los Cianarchy no se quisieron aliar con ellos, se aliarían a los alzados para quiquearlos a ellos? Hay muchos escenarios que pueden pasar en esta guerra. Sígueme para que podamos ver el desenlace de la misma. Lo voy a dejar con un clip de Mapuche en una falla en Hedron, el cual a mi parecer quedó bastante gracioso. Véanlo y júguenlo ustedes mismos. Ataquese conmigo todo. Ven, ataquese conmigo y spameando Uri. Ataquese conmigo y spameando Uri. Ataquese conmigo, ataquese conmigo, ataquese conmigo, ataquese conmigo. Ataquen conmigo y spameando Uri. Ataquese conmigo y spameando Uri. Ataquese conmigo y spameando Uri. Ataquese conmigo, ataquese conmigo, ataquese conmigo, ataquese conmigo, ataquese.
Bueno muchachos, eso fue todo por este primer episodio piloto de Tiago, el reportero de guerra. Les recuerdo que si hay algún líder de algún team que está en guerra en estos momentos y quiera que yo le haga una entrevista, me pueden contactar en mi Instagram. Le voy a dejar el link en la descripción para que me aborden y me lleguen por allí. Yo muy complacido voy a estar en hacerle esta entrevista. También si eres un miembro que estás bien enterado de lo que está sucediendo para que me des contexto de las guerras, también eres bienvenido, ¿ok? Entonces, bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video, que no vamos a dejar de hacer tutoriales, casa tampoco. Esto es una serie más de lo que vamos a traer en este canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.